Hemos llegado al final de una semana en la que hemos aprendido que el siervo sufriente llevó nuestros pecados, cargó con nuestras dolencias, con nuestra maldad, con todo lo que nosotros somos que nos descalifica para poder darnos una oportunidad. Y hoy vamos a hacer un breve repaso junto al pastor Dani Perla para que podamos siempre mantener presente que necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de hacer este repaso, por favor, acompáñenos en oración. Nuestro bondadoso Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia reconociendo nuestras necesidades de ti, reconociendo nuestros pecados y suplicando que por favor tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente siempre con tu palabra para que conozcamos mejor a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, porque en Él oramos. Amén. Amén. Pastor, durante esta semana estudiamos varios temas bastante interesantes y quizás sería bueno que nosotros siempre hagamos un refuerzo de esto, queridos amigos y hermanos que están escuchando Radio Adventista o viendo esta transmisión, porque al final de lo que se trata es de experimentar una relación con nuestro Dios, pastor. Una relación que nos ayude a acercarnos y a aceptar y a creer en el anuncio que se nos hace. Amén. Yo creo que vamos a estar repitiendo esta pregunta otra vez, sí. Y es la que hace Dios a través del profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En verdad, usted cree, usted se da cuenta de lo que pasó en la cruz del Calvario, usted sabe que ese sacrificio de Cristo realmente fue en su favor, porque estaba perdido, estaba condenado, sin esperanza, sin ese sacrificio de Cristo. Y ahí es donde nosotros llegamos a la conclusión, hermano Gerson, de que la lección de esta semana no es más para adquirir información, sí, no. No es para simplemente tener datos curiosos. Más datos, está bien. No solamente es para tener un grado más de conocimiento, no, sino que es para que tomemos decisiones. Todo la estructura del libro del profeta Isaías nos ha ido preparando para llegar a este punto, nos ha ido preparando. Comienza con Dios llamando al pueblo a cuentas, diciéndole, mire, ustedes son pecadores, si todavía no están convencidos, Él les muestra lo que han hecho. Dios también les muestra que conoce el futuro, Dios les hace promesas, a pesar de los errores que han cometido sus reyes. Dios les dice, bueno, pídanme señal, yo voy a intervenir a hacer cosas maravillosas, y las hizo. ¿Sí? Por ejemplo, como en el caso de Ezequías, que le añadió más años, pero luego Dios le recuerda al pueblo, va a venir alguien que va a ser Dios en persona con ustedes, va a venir alguien que va a ser el rey que David no pudo ser, aunque David en un sentido fue muy buena persona y también sufrió como sufrió Jesús, porque sufrió la persecución de sus propios hijos, tuvo que dejar el trono, y digamos que aún el rey David mismo fue como ese Jesús, como una figura de Jesús, pero fue un tipo de Jesús, para usar la palabra teológica, y Jesús era por supuesto el antitipo, pero aún el problema que David pasó y todo lo que él sufrió jamás es comparable con lo que sufriría el Mesías venidero, claro. Porque Jesús llevó el sufrimiento de todos los seres humanos. Podemos imaginarnos eso. Así que Isaías nos ha estado preparando para que lleguemos a este punto, al punto de aceptar lo que Jesús ha hecho en nuestro favor. Es cierto, el pueblo de Israel había pecado, y al final Isaías demuestra, no solo el pueblo de Israel, sino todos nosotros, usted y yo también, pero tenemos en común, así como en común somos pecadores, tenemos en común una solución, y esa solución es Cristo Jesús. Amén. En el día viernes, pastor, encontramos un par de citas bastante fuertes en el sentido de que nos hablan de la malignidad del pecado, y usted también ya lo mencionaba durante la semana, cuán terrible es el pecado que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero me llama mucho la atención esta cita que dice, Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el árbol de la cruz.
¿qué debe ser el pecado si ningún ser finito pudo hacer la expiación? ¿Cuál debe ser su maldición cuando solamente la deidad pudo conjurarla? La cruz de Cristo testifica ante cada hombre que la muerte es el castigo del pecado. ¿Acaso habrá algún poderoso encantamiento que retiene el sentido moral, impidiéndole ser impresionado por el Espíritu de Dios? Tremenda pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que el pecado sea tan así que no podamos concebir la gracia de Dios? Sí, yo me imagino que esta es una carta que se le escribió a alguien que estaba infatuado por el pecado. Sí. Y entonces Elena de White le trata de razonar con esta persona y decirle, ¿usted tiene idea qué es el pecado? Porque muchas veces nosotros minimizamos nuestros pecados, minimizamos el pecado pensando, no le hace daño a nadie más, solo me hace daño a mí, esto no es tan grave como lo que hacen otros, y pensamos que no tiene efecto ni consecuencia. Pero cuando nos ponemos a pensar que cada pecado, hermano Gerson, si alguien robó 1 centavo o robó 1 millón, cada pecado merece la muerte eterna. Wow. Cada pecado, una mentira, sí, una mala mirada, un sentimiento de odio en el corazón, todos esos pecados, cualquiera, uno solo basta para morir eternamente. Wow. Si nosotros pensáramos qué tiene el pecado, aún nosotros sabemos muchas consecuencias y efectos del pecado, pero el pecado es algo más, es algo tan grave en el universo que Dios tuvo que marginarlo a esta tierra y aquí resolverlo. Wow. Porque el pecado no comenzó aquí, comenzó en el cielo, sí, pero Dios finalmente lo está resolviendo aquí en el escenario humano. Y por eso Elena de White dice, imagínense qué tiene el pecado para que solo Dios pudiera haber hecho la expiación por ese pecado. Solo Dios podía perdonarlo, y de esa manera nosotros apenas, como digo, comenzamos a comprender, pero eso significa que si el pecado es tan grave y Dios estuvo dispuesto a darlo, a resolverlo en la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, entonces eso es lo que nosotros debemos amar. En vez de enfocar en nuestro pecado, debemos enfocarnos en el amor de Cristo Jesús. Y a propósito de eso, pastor, algunos han utilizado esta idea de enfocarnos en el amor de Jesús, enfocarnos en esa gracia maravillosa que costó tanto para nosotros, como para decir que de alguna manera entonces es posible que las leyes de Dios puedan cambiar en algún sentido. Pero me llama mucho la atención otra cita para que usted pudiera ayudarnos a comprender mejor su sentido. Comento, hermano Gerson, en eso que usted acaba de mencionar, solo que lo que pasa es que el amor es recíproco. Sí, sí. Y cuando usted mencionaba eso, recordé una pregunta que Jesús le hizo a un fariseo, y es la siguiente: el que mucho ama, al que mucho se le perdona, ama mucho. Sí. Al que mucho se le perdona, ama mucho. Pareciera un rompecabezas, pero al que mucho se le perdona, ama mucho. O sea, en otras palabras, sí, cuando nos enfocamos en el amor de Cristo, no nos hará más desobedientes, nos hará también más amorosos. Y ser más amorosos como Jesús es obedecerle. Y justamente en ese sentido, leo esta cita que se encuentra en Mensajes Selectos. Dice: la ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. ¿Qué quiere decir con esto Elena de White, pastor? Bueno, la ley la hizo honorable porque demostró que no admite violación, wow, que la ley no tiene esa flexibilidad. No, solo una vez podemos quebrantar, solo tomé este fruto y ya solo hoy y nunca más. No, la ley es pura, es santa, es justa, y entonces
no puede ser cambiada, no puede ser quitada. Quitarla una vez o relajar la ley una sola vez, entonces entraría nuestro universo en un caos, porque no habría un orden moral, y esto pues tiene consecuencias tremendas. Sí. Así que por eso Jesús honró la ley al morir en la cruz del Calvario. Él demostró que la ley no puede ser puesta a un lado por ninguna razón, de ninguna manera, por ninguna excusa, y la ley sigue siendo permanente, sigue siendo eterna. Así que ese es un pensamiento bien importante. Pero además, en esta declaración que se leyó, dice: Cristo pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad, pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Pongámoslo de esta manera: aunque Él fue nuestro sustituto y murió en nuestro lugar, sin embargo, Él moralmente, Él como persona, no pecó. Él era fue sin intachable. Pecado, fue intachable, y por eso Él pudo morir la segunda muerte por nosotros. Pues la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue igual a la muerte como la de Lázaro, o la muerte de una persona que ahora le dio una enfermedad y murió. No, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue la segunda muerte, fue la separación eterna de Dios. Y entonces la pregunta es, bueno, si Jesús sufrió la separación eterna de Dios, ¿por qué pudo resucitar? Ajá. Por eso mismo, porque Él era santo. La muerte no podía. Él era perfecto, porque finalmente Él sí había cumplido los requisitos de la ley. Esto al final va a ser un misterio, porque sí, hay muchas cosas que sobrepasan nuestra capacidad de entender. Sin embargo, debemos aceptar que Jesús murió por nosotros esa muerte, y por esa muerte nosotros tenemos vida eterna, y eso es lo más importante. Justamente, pastor, eso es lo más importante, y necesitamos tomar la acción hoy de decirle al Señor: creo en el anuncio. Al final, como bien comenzaba el pastor la intervención de hoy, al final tenemos que responder esa pregunta. Esa pregunta es una pregunta que se va a responder solamente por cada uno de nosotros. Si usted cree, si usted decide creer, pues encontrará ese maravilloso Salvador que necesitamos en nuestra vida. Y hoy le invitamos a que crea. Y si usted cree, le invitamos a que nos acompañe en la oración que hará nuestro pastor por nosotros. Amén. Le invitamos para dejarse alcanzar por Cristo Jesús. Realmente somos inalcanzables, no para Dios, sino era para cualquier otro medio, no podíamos ser salvados. Pero para Dios la salvación es posible, hay provisión. Acéptela. Amén. Vamos a orar. Padre, en este momento hemos llegado a la conclusión de que tú nos has estado preparando durante todas estas semanas que hemos estudiado el libro de Isaías, para que al final podamos confesar que Jesús es el Salvador de nuestras vidas. Amén. Y es el Salvador del mundo. Aceptamos, Señor, nuestra pecaminosidad. Aceptamos que somos depravados por naturaleza, Padre. Aceptamos que no hay nada bueno en nosotros, que si somos dejados a nuestros propios impulsos, seríamos capaces de hacer las peores cosas. Pero ahora aceptamos también que hay un regalo, que hay un ofrecimiento a través de Jesucristo, que su muerte en la cruz es para nosotros una sustitución, y es la esperanza para que tengamos vida nuevamente. Amén. Señor, aceptamos y te agradecemos por todos aquellos que hoy han aceptado juntamente con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.